La filosofía de la ciencia hoy, problemas y posiciones. Ensayo de Andrés Rivadulla. Introducción. La imagen de la ciencia, de sus posibilidades y límites, ha cambiado considerablemente en los últimos 70 años, desde el comienzo de la filosofía actual de la ciencia en los primeros años 30 del siglo XX hasta nuestros días. La creencia en una ciencia segura, tal como el positivismo lógico preconizaba, fue rápidamente descartada ante la respuesta contundente y tenaz de Popper. A su vez, la concepción realista de la ciencia del propio Popper sufriría un considerable desgaste por obra de Cain, Kuhn y Feyerabend. Finalmente, el peligro del relativismo sería conjurado gracias a nuevas tendencias neopragmáticas en el pensamiento científico que, recuperando ideas ya establecidas por Durkheim, Dewey, James y otros, desechan la imagen de la ciencia como espejo de la naturaleza, al tiempo que la consolidan como una empresa racional. Contemplada desde una perspectiva filosófica, la ciencia sugiere un número considerable de interrogantes que no interesan primariamente al científico, porque no son preguntas propias de la ciencia real, a saber, la definición y clasificación de los conceptos científicos, el problema de los términos teóricos de la ciencia, la naturaleza de las leyes científicas, la estructura lógica, evolución y cambio de las teorías científicas, la contrastación empírica de las hipótesis y teorías, la lógica de la inferencia científica, la explicación científica, el azar y la necesidad, el progreso científico, la fundamentación del conocimiento, el significado y la referencia de los términos de la ciencia, la verdad, la simplicidad, la utilidad, etc. Estas cuestiones y muchas más, que son las que interesan al filósofo o teórico de la ciencia, constituyen las preguntas de carácter metodológico, lógico, epistemológico y semántico que agotan el objeto de la filosofía de la ciencia, que se constituye así como una disciplina metacientífica. Mientras la ciencia investiga el mundo, la teoría de la ciencia estudia la ciencia misma. La filosofía de la ciencia da cuenta, pues, tanto de cuestiones sistemáticas o sincrónicas de la actividad científica, como de aspectos históricos o diacrónicos de la misma. Ejemplo del cambio científico. Más, sobre la naturaleza de la teoría de la ciencia, cabe preguntarse también si esta es una disciplina empírica dedicada exclusivamente a describir e identificar la estructura lógica de los productos proporcionados por la ciencia y el método científico, así como el desarrollo, conocimiento, o si por el contrario, o también se encarga de dictar las normas por las que debe guiar la actividad científica real. El recurso frecuente a la afirmación de que la tarea de la filosofía de la ciencia es la de llevar a cabo la reconstrucción racional de la ciencia constituye un remanente del viejo paradigma formalista en filosofía de la ciencia, imperante en gran medida hasta finales de los años 80 del siglo XX, pero no evita la cuestión, ya que toda reconstrucción racional de la ciencia se hace desde una perspectiva filosófica determinada, o bien es susceptible de percibir una interpretación filosófica particular. Luego,
parecería inevitable que la filosofía de la ciencia no contuviese también un componente normativo o prescriptivo. Si el énfasis se pone, empero, en el carácter eminentemente empírico o descriptivo de la filosofía de la ciencia, de acuerdo con el cual la teoría de la ciencia debe tomar la ciencia como dato empírico y su objeto debe ser tratar de desvelar cómo procede realmente esta. Entonces, el problema del normativismo queda completamente conjurado. El origen oficial o público de la filosofía actual de la ciencia puede situarse en el primer Congreso sobre Epistemología de las Ciencias Exactas, celebrado en Praga del 15 al 17 de septiembre de 1929. La propuesta de su celebración fue sugerida por Hans Reichenbach y su organización corrió a cargo de la Sociedad Ernst Mach de Viena en colaboración con la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín. La invitación a participar en el mismo fue incluida en la Sociedad Alemana de Físicos. La invitación a participar en el mismo fue incluida en la invitación a asistir al quinto Congreso de Físicos y Matemáticos Alemanes, una vez que la Sociedad Alemana de Físicos aceptase la vinculación del citado primer Congreso con el de Físicos y Matemáticos. Algunas ponencias, como la de Philipp Frank, que también leyó el discurso de apertura, que representan las teorías físicas actuales para la teoría general del conocimiento, y la de Richard von Mises sobre regularidad causal y estadística en la física, fueron presentadas en el Congreso de Físicos y Matemáticos. El hecho, pues, por una parte, de la concurrencia de físicos, matemáticos y filósofos en un congreso en el que se discutió sobre la concepción científica del mundo, del Círculo de Viena, sobre probabilidad y causalidad y sobre cuestiones fundamentales de lógica y matemática, y la circunstancia, por otra parte, de que en sucesivos congresos y publicaciones se fuera desarrollando la temática discutida por este primer congreso hasta formar parte del cuerpo de cuestiones que hoy constituyen buena parte, académicamente hablando, de la filosofía o teoría de la ciencia, invitan a considerar justamente situado el origen de esta moderna disciplina. Este hecho no debe hacernos olvidar, sin embargo, la existencia de una filosofía de la ciencia precedente, con concepciones tales como el pragmatismo de J. Dewey y W. James, el convencionalismo de H. Poincaré, el instrumentalismo de P. Duhem, el operacionalismo de P. W. Brickman, así como la moderna filosofía de la naturaleza de W. Oswald y H. Dingler, el atomismo lógico de Russell y el empiriocriticismo de Mach y Avenarius. Más precisamente, la filosofía de la ciencia nace como el trasfondo de una disputa que concierne la esencia misma de la metodología científica frente a la cuestión central del positivismo y empirismo lógico o neopositivismo. ¿Cuál es la base de certeza a la que es reducible el conocimiento? Karl Popper planteó la siguiente característica de su posición, denominada posteriormente racionalismo crítico. ¿Cómo podemos criticar óptimamente nuestras teorías? Esta divergencia básica determinó también dos actitudes radicalmente opuestas acerca del
criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia, el de falsabilidad en el sentido lógico de Popper, frente al criterio neopositivista de verificabilidad en principio, como sobre la posibilidad de una lógica o teoría del aprendizaje inductivo a partir de la experiencia. El título del primer libro de Karl Popper, recientemente aparecido en España, aunque publicado por vez primera en Alemania en 1979, Los dos problemas fundamentales de la epistemología, que constituye la versión originaria de su Lógica de la investigación científica de 1935, refiere el hecho de que para Popper las dos cuestiones candentes de la teoría de la ciencia eran el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia y el problema de la inducción. Contra Rudolf Carnap defenderá en Testability and Meaning en 1936 que los dos temas principales de la teoría del conocimiento son el problema del significado y el de la verificación. La historia de la filosofía de la ciencia enseña, sin embargo, que los problemas principales de la teoría de la ciencia empírica realmente son el del método científico y el de la epistemología de la ciencia. El primero engloba el problema de la naturaleza de la relación teoría-experiencia, incluido en la probabilidad inductiva, el problema de la explicación y el problema de la racionalidad científica, y el segundo concierne la pregunta por la forma, posibilidades y límites del conocimiento científico, e inclusive como cuestión histórica fundamental el debate realismo-instrumentalismo. Constituye una curiosa circunstancia que los problemas del método y de la epistemología tengan un origen casi común. Este echa sus raíces en la polémica provocada por el llamado problema de los planetas de Platón, cuya disolución definitiva corría a cargo de Johannes Kepler. El problema del método científico, por su parte, tiene su origen en Aristóteles. Así, mientras la disputa realismo versus instrumentalismo abre en la filosofía occidental el curso de los debates epistemológicos acerca de las posibilidades de una teoría del conocimiento científico, el problema de la inducción, llevado de la mano de Aristóteles a la escena metodológica, abre cauce a las discusiones en torno a la teoría de la inferencia científica. La filosofía actual de la ciencia no se asienta, empero, sobre la base del positivismo lógico del Círculo de Viena y del racionalismo crítico de Popper. Coincidiendo con ambos, el médico polaco Ludwig Fleck, que se anticipa en 30 años al historiador y filósofo norteamericano de la ciencia Thomas S. Kuhn, complementará la orientación histórica o dinámica en teoría de la ciencia que ya propugnaba Karl Popper por aquellas fechas, poniendo especial énfasis en los conocimientos sociales del conocer. A partir de los años 60, la orientación histórica de la filosofía de la ciencia ha dado paso a grandes controversias sobre las formas, métodos y metas del progreso científico. El Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia, celebrado en Londres en 1965, cuyas ponencias fueron recogidas por Imre Lakatos en 1970 en La crítica y el desarrollo del conocimiento, la publicación por Paul K. Feyerabend en 1970 y 1975 de Contra el método y el Tratado contra el método, respectivamente. La aparición en 1971 de la obra de Joseph D. Schneide, The Logical Structure of Mathematical Physics, el coloquio sobre la lógica y epistemología del cambio científico, organizado en Helsinki por la Sociedad Filosófica de Finlandia en 1977 y cuyas ponencias
aparecen recogidas en el Acta Filosófica Fenica en 1978, pusieron de manifiesto durante los años 70 y 80 la existencia de la polémica Popper-Kuhn-Lakatos acerca del desarrollo científico, del enfrentamiento del anarquismo epistemológico de Feyerabend con Popper, Kuhn y Lakatos, y de la rivalidad de las concepciones realistas y estructuralistas acerca del progreso científico. La aparición de versiones sofisticadas del realismo, en particular a partir de la propuesta de Hilary Putnam del realismo interno en Razón, Verdad e Historia, 1981, ha reavivado las discusiones epistemológicas que se centran fundamentalmente en las discusiones entre el relativismo epistemológico y las versiones no ingenuas del realismo científico. Un buen ejemplo lo constituye el relativismo evolucionista de Gonzalo Munevar, 1998. Finalmente, las concepciones neopragmáticas de la ciencia de Richard Rorty y Bastiaan van Fraassen, entre otros, parecen abrir sendas a una nueva imagen de la ciencia que, al tiempo que renuncia a una pretensión del conocimiento del mundo real, no acepta el principio relativista del todo vale y hace hincapié en la racionalidad intrínseca del real proceder de la ciencia. En paralelo a este debate, la teoría cuántica ha venido consolidándose durante los últimos decenios como un excelente banco de prueba de varios de los planteamientos epistemológicos más serios. No le faltaba razón a Popper cuando en 1994 aseveraba que la ciencia es capaz de resolver problemas filosóficos. Concepción científica del mundo y racionalismo crítico en el origen de la filosofía actual de la ciencia. El marco, la Sociedad de Filosofía Empírica, la Sociedad Ernst Mach, el Círculo de Viena. La filosofía actual de la ciencia se entronca con la nueva filosofía de la naturaleza, cuyo origen hay que situarlo en las lecciones que comenzó a publicar Wilhelm Oswald en 1902. Su objetivo, salvar a la filosofía de la naturaleza de la mala fama de que adolecía en Alemania desde el siglo XIX como consecuencia de la influencia ejercida por Schelling. La referencia a Alemania se debe a que en Inglaterra, por ejemplo, la física matemática continuaba siendo designada como natural philosophy, en clara oposición a la filosofía de la naturaleza especulativa de Schelling. Ostwald afirma: mientras los filósofos de la naturaleza alemanes fundamentalmente pensaban y literaturizaban acerca de los fenómenos naturales, los representantes de las otras corrientes calculaban y experimentaban, y pronto pudieron mostrar un cúmulo de resultados efectivos por medio de los cuales se produjo el desarrollo extraordinariamente rápido de las ciencias naturales. Ante esta prueba tangible de superioridad, los filósofos naturales no podían oponer nada comparable. Ostwald, 1914. Además, para Ostwald, constituía un hecho extraordinariamente curioso que, mientras los contenidos de las diferentes disciplinas particulares eran esencialmente coincidentes, y ello con plena independencia de los autores que sobre ellos escribían, parecía que en filosofía no había nada común. A ello había que añadir que la disciplina más antigua, la filosofía, tampoco había logrado el objetivo de alcanzar
verdades generales reconocidas. Así pues, frente a la constatación de que el trabajo común de la filosofía y las ciencias particulares no se produce por el hecho de que aquella no recoge los resultados de estas, Ostwald plantea la tesis de que no hay mejor preparación para el trabajo filosófico que la inmersión en alguna ciencia particular hasta el grado de lograr la producción de nuevo saber. Ejemplo, la capacidad de descubrir. Este camino emprendido por Ostwald es continuado por Hugo Dingler, quien, tras reconocer que el nombre de filosofía de la naturaleza ha recobrado su prestigio gracias a las elecciones de Ostwald, considera que esta disciplina concierne aquellas consideraciones filosóficas que particularmente se conectan con los métodos y formas del pensamiento de las ciencias exactas, matemáticas y ciencias naturales. Dingler, 1913. La lógica, por una parte, y la metodología de las ciencias exactas, de la naturaleza y de la matemática, por otra, o sea, Husserl, Hund, Duncan, Enríquez, Poincaré, Hilbert, Russell, etc., constituyen las direcciones hacia las que la filosofía de la naturaleza se orienta, destacando la tendencia antimetafísica marcada por los trabajos de Ernst Mach. El resultado es, pues, un dominio que pretende hacer justicia a las investigaciones filosóficas y a las científicas especializadas y que pretende estimular una mejor relación entre filosofía y ciencia. Finalmente, Hans Reichenbach concebirá la filosofía de la naturaleza como una nueva filosofía científica cuya meta es la solución de una serie de cuestiones epistemológicas fundamentales, excluyendo toda especulación abstracta, o sea, en estrecho contacto con la investigación matemática y en ciencia natural. Esto supone el rechazo de toda filosofía como ciencia de rango superior que agota su dominio de conocimiento o bien en la razón pura o bien en la contemplación de esencias y que consiguientemente implica una separación entre filosofía y ciencia natural. En conclusión, Reichenbach se opone a toda separación entre filosofía de la naturaleza y filosofía de las ciencias de la naturaleza que pretenda distanciar una teoría del conocimiento natural de la teoría de la ciencia natural. Resumidamente, Reichenbach se expresa así: preferimos una teoría del conocimiento que tome conscientemente su punto de partida en la ciencia natural actual y cuyos resultados filosóficos sean de igual rango histórico que los de las ciencias naturales contemporáneas. De ahí que contra Kant el análisis del proceso cognitivo no concita, de ahí que contra Kant el análisis del proceso cognitivo no consista en un análisis de la razón, sino en un análisis de la ciencia. Más concretamente, la filosofía natural no centra su análisis en el pensamiento como potencia, sino en los productos de este pensamiento. El círculo de problemas que conforman el contenido de la nueva filosofía de la naturaleza, en completa oposición a Schelling y Hegel, es el siguiente: espacio y tiempo, causalidad, probabilidad y estadística, lógica y matemática, el problema de la realidad, etc. Recorrido el camino hacia la identificación de la nueva filosofía de la naturaleza con la filosofía de la ciencia natural, en 1928 se funda la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín en torno a la figura de Hans Reichenbach. Su objetivo es
el de convertirse en el centro al que confluyan todos los interesados en una filosofía científica, entendida como método filosófico que, por medio del análisis y la crítica de los resultados de las ciencias especializadas, avanza hacia cuestiones y respuestas filosóficas. Tal concepción filosófica se afirma en consciente oposición a todo tipo de filosofía con presunciones de establecer enunciados con validez a priori, o sea, no sometidos a la crítica científica. Simultáneamente, se crea en Viena también en 1928 la Sociedad Ernst Mach, con la pretensión de ser un centro activo de todos aquellos empeños encaminados a producir contactos permanentes entre amplios círculos filosóficos, propugnadores de una concepción del mundo libre de metafísica, y los representantes científicos de esta misma corriente. Simultáneamente, se crea en Viena también en 1928 la Sociedad Ernst Mach, con la pretensión de ser un centro activo de todos aquellos empeños encaminados a producir contactos libre de metafísica, y los representantes científicos de esta misma corriente. Varias circunstancias permitieron la maduración de este fruto. Ernst Mach vivió como estudiante y docente en Viena y regresó en 1895, cuando se creó para él una cátedra de filosofía de las ciencias inductivas. Característico de Mach era su empeño por liberar las ciencias empíricas de todo pensamiento metafísico, y en su cátedra colaboró Ludwig Boltzmann, físico también y empirista reconocido. Mach y Boltzmann consiguieron crear un vivo interés por las cuestiones lógicas y epistemológicas relativas a la fundamentación de la física, así como la renovación de la era un empeño por liberar las ciencias empíricas de todo pensamiento metafísico, y en su cátedra colaboró Ludwig Boltzmann, físico también y empirista reconocido. Mach y Boltzmann consiguieron crear un vivo interés por las cuestiones lógicas y epistemológicas relativas a la fundamentación de la física, así como por la renovación de la lógica. Las actividades de Theodor Gompers y Alois Hoffler posibilitaron también en el seno de la Sociedad de Filosofía de la Universidad Vienesa numerosas discusiones sobre fundamentación de la física y problemas lógicos y epistemológicos en general. En medio de este especializado ambiente científico, Moritz Schlick es llamado a Viena en 1922, agrupándose en torno suyo un círculo de interesados en la concepción científica del mundo, ninguno de los cuales es filósofo puro, ya que todos poseían formación científica en alguna disciplina determinada. El mismo Schlick era físico. El círculo creado en torno a Moritz Schlick y posteriormente Rudolf Carnap acabó convirtiéndose en una realidad duradera, influido por Mach, Poincaré, Frege, Russell, Wittgenstein y otros. Combatía toda posición metafísica y teológica en ciencia. El Círculo de Viena hizo su aparición pública
cuando la Sociedad Ernst Mach de Viena convocó juntamente con la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín el primer congreso sobre epistemología de las ciencias exactas en Praga en septiembre de 1929. Con ocasión de este congreso se decide la publicación en agosto de 1929 del documento programático La concepción científica del mundo, el Círculo de Viena. En su introducción, Hans Otto Neurath y Rudolf Carnap, autores con ocasión de este congreso, se decide la publicación en agosto de 1929 del documento programático La concepción científica del mundo, el Círculo de Viena. En su introducción, Hans Otto Neurath y Rudolf Carnap, autores del documento, escriben: a comienzos de 1929, Moritz Schlick recibió una tentadora invitación para ir a Bonn. Tras algunas vacilaciones se decidió a permanecer en Viena. Por primera vez comprendimos claramente, tanto él como nosotros, que existe algo así como un Círculo de Viena de la concepción científica del mundo, que desarrolla esta idea en un trabajo común. El Círculo de Viena presta su colaboración en el seno de la Sociedad Ernst Mach como expresión de su empeño por entrar en contacto con personas de igual orientación e influir en los más alejados. La concepción científica del mundo, fenomenalismo y unidad de la ciencia. En el manifiesto programático del Círculo de Viena destacan Hahn, Neurath, Carnap, que para la concepción científica del mundo, la labor de la filosofía debe consistir en la clarificación de los problemas y enunciados de la filosofía tradicional, con el resultado de desenmascarar algunos de ellos como pseudoproblemas y transformar otros en cuestiones empíricas susceptibles por consiguiente de ser sometidas al juicio de la ciencia experimental. El método de tal clarificación no es otro que el análisis lógico. Este tiene la función de mostrar el sentido de los enunciados, o sea, que con ellos pensamos. De esta forma, los autores del documento distinguen dos tipos excluyentes de frases: a, las de la ciencia empírica, cuyo sentido se puede averiguar por reducción, o enunciados más simples acerca de lo dado empíricamente, y b, las carentes completamente de sentido, tales como las frases de la metafísica, las cuales no expresan nada más que un mero sentimiento, por lo que habría que considerarlas más bien propias de la lírica. Además, Carnap afirma que todos los conceptos, tanto si pertenecen al dominio de las ciencias naturales como a la psicología o a las ciencias sociales, son reducibles a una base común, a conceptos fundamentales que se refieren a lo dado, que son los contenidos inmediatos de experiencia. Carnap, 1930. De esta forma, cada frase científica, por muy general que sea, es traducible a una frase o frases acerca de lo dado. Ejemplo, es verificable en lo dado. De ahí, concluye Carnap, la imposibilidad de toda metafísica que pretenda argumentar de la experiencia a lo trascendente, situado más allá de la experiencia, ello mismo no experimentable, como una inferencia estricta
nunca puede conducir a la experiencia, nunca puede conducir de la experiencia a lo trascendente. Las conclusiones metafísicas contienen necesariamente lagunas. De ahí surge la apariencia de trascendencia. Se introducen conceptos que no son reducibles ni a lo dado ni a lo físico. Son, pues, meros pseudoconceptos, rechazables tanto desde el punto de vista epistemológico como científico. Son palabras sin sentido, por mucho que la tradición las haya consagrado y adornado de efectos. Carnap, obra citada, página 25. Además, Carnap afirma que todos los conceptos, tanto si pertenecen al dominio de las ciencias naturales como a la psicología o a las ciencias sociales, son reducibles a una base común, a conceptos fundamentales que se refieren a lo dado, que son los contenidos inmediatos de experiencia. Carnap, 1930. De esta forma, cada frase científica, por muy general que sea, es traducible a una frase o frases acerca de lo dado. Ejemplo, es verificable en lo dado. De ahí concluye Carnap la imposibilidad de toda metafísica que pretenda argumentar de la experiencia a lo trascendente, situado más allá de la experiencia, ello mismo no experimentable. Como una inferencia estricta nunca puede conducir de la experiencia a lo trascendente, las conclusiones metafísicas contienen necesariamente lagunas. De ahí surge la apariencia de trascendencia. Se introducen conceptos que no son reducibles ni a lo dado ni a lo físico. Son, pues, meros pseudoconceptos, rechazables tanto desde el punto de vista epistemológico como científico. Son palabras sin sentido, por mucho que la tradición las haya consagrado y adornado de efectos. Carnap, ópera citada, página 25. La nueva lógica nos capacita para reconocer qué tipos de frases son plenamente significativas, y aquí la cuestión se resuelve en una simple disyuntiva excluyente: o bien un enunciado es analítico, o sea, se trata de una tautología o de una contradicción, o bien es empírico. Ejemplo, reducible a lo dado y verificable empíricamente. Las frases analíticas se dan en el dominio de la lógica y la matemática, la cual es reducible a la lógica. Las frases empíricas pertenecen a las ciencias reales. Cuestiones irresolubles por principio no hay. El rechazo de la metafísica afecta no solo a la escolástica y el idealismo alemán, sino también a la teoría a priorística kantiana, dado que la concepción científica del mundo desconoce cualquier tipo de conocimiento basado solamente en la razón pura, o sea, rechaza cualquier juicio sintético a priori. Para la concepción científica del mundo, solo hay dos tipos de enunciados: los empíricos y los analíticos de la lógica y la matemática. El desarrollo de las ideas de la concepción científica del mundo
por oposición a una concepción metafísico-teológica. En el primer congreso fue obra también de Hans Hahn, 1930, y de Otto Neurath. Para Hans Hahn, que utiliza siempre las formas nosotros opinamos, nosotros nos reconocemos, nosotros nos oponemos, etc., dando a entender que habla en nombre de los miembros del Círculo de Viena, la base epistemológica sobre la que se asienta la concepción científica del mundo es de tipo lógica y empírica, y sus rasgos característicos son los siguientes. 1. Solo experiencia. La observación proporciona conocimiento de los hechos del mundo. 2. Lo único dado son mis experiencias, de modo que solo es posible considerar significativo lo que es reducible a lo dado, lo que se puede constituir a partir de ello. 3. Por medio del razonamiento solo se pueden llevar a cabo transformaciones tautológicas de los enunciados, a fin de extraer frases que estaban contenidas en ellos y que son susceptibles de un mejor control de las primitivas. 4. Como los únicos medios de conocimiento disponibles son la experiencia y la transformación tautológica propia de la lógica, y en la matemática la experiencia no entra para nada, se desprende que también la matemática posee carácter tautológico, o sea, forma parte de la lógica. Los partidarios de la concepción científica del mundo preconizan, pues, un viraje o cambio de rumbo de la filosofía. Precisamente el viraje de la filosofía es el título del artículo de Moritz Schlick, en el que éste expone las razones y contenido de este cambio de dirección, aportando buenos argumentos en favor de la localización del origen de la teoría de la ciencia en el Círculo de Viena. Moritz Schlick se plantea la cuestión del progreso en la filosofía y constata que, en definitiva, cada sistema filosófico comienza nuevamente desde el principio. Cada figura del pensamiento ha considerado necesaria una reforma radical de la filosofía y ha intentado llevarla a cabo. Tal constatación sirve, sin embargo, Schlick para enmarcar la rotundidad de su siguiente afirmación. Estoy convencido de que nos encontramos de lleno en un viraje absolutamente definitivo de la filosofía y que estamos efectivamente justificados a dar por concluida la estéril disputa de los sistemas. Así, afirmo que el presente se encuentra en posesión de los medios que hacen innecesaria en principio tal disputa. La cuestión está en aplicarlos con decisión. Schlick, 1930. Los caminos que conducen a este viraje ya iniciado por parte de la lógica, tramos importantes fueron incluidos por Gottlob Frege y Bertrand Russell, pero para el cambio de rumbo definitivo hubo que esperar al Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein de 1922. El giro no radica, sin embargo, en la lógica misma, sino en la captación de la esencia de lo lógico. Todo conocimiento es sólo posible gracias a la forma lógica por medio de la cual se representa lo conocido. Conocible es todo lo que es expresable, y todo es y esto es todo aquello por lo que se puede preguntar con sentido.
No existen, pues, cuestiones sin respuestas por principio. Todas las que han sido consideradas hasta ahora tales no son cuestiones genuinas, sino concatenaciones sin sentido de palabras, las cuales tienen la apariencia de preguntas porque parecen satisfacer las reglas usuales de la gramática, pero en verdad solo constan de sonido vacíos, ya que chocan contra las profundas reglas internas de la sintaxis lógica que el nuevo análisis ha puesto de manifiesto. Schlick, obra citada. Toda cuestión significativa es en principio solucionable y su verificación consiste en la aparición de determinadas circunstancias constatables por medio de la observación, o sea, a través de una experiencia inmediata. De esta forma se averigua en la ciencia la verdad o falsedad de los enunciados. Cada ciencia es un sistema de conocimientos, o sea, de frases verdaderas que de experiencia. Y la totalidad de las ciencias es el sistema de conocimientos. Y no existe fuera de él un campo de verdades filosóficas. La filosofía no constituye un sistema de enunciados, no es una ciencia. Schlick, 1930. ¿Qué es pues la filosofía?, se pregunta Schlick, y concluye: aquella actividad por medio de la cual se pone de manifiesto el sentido de los enunciados. Por medio de la filosofía por medio bueno, pido excusa por esta tos y continuaremos más adelante.